tal? Buenos días. Arrancamos, si les parece. Hola, buen día. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Nicolás Marzol y comparto la pantalla. A ver, ahí se ve bien. Sí, perfecto. Bueno, como les decía, mi nombre es Nicolás Marzol. Yo soy médico residente de hematología postbásica del hospital. Bueno, la idea es que hoy vamos a hablar un poquito en esta clase de los síndromes hemorragíparos. Sé que vienen de una clase pesadita, así que bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible. Es un tema que es pesado de por sí la hemostasia, pero bueno, vamos a ir viendo de a poquito. Para hacer un breve repaso de lo que ya seguramente vieron con el doctor, vamos a recordar un poco cómo es el mecanismo hemostático, ¿sí? Como ustedes sabrán, existen muchos actores, es muy difícil explicar todo en una sola clase, pero bueno, en principio, cuando se produce una injuria en el endotelio vascular, lo que se va a exponer va a ser colágeno subendoterial, que eso lo que va a hacer es unirse, o sea, el factor de von Willebrand, que es una proteína que anda circulando libre en el plasma, eh, tiene sitios de unión, que es para el colágeno, que cuando se encuentra con este colágeno que se expone por la injuria, se va a transformar de una forma globular, ¿sí? Que esa forma globular es así porque esconde ciertos sitios para otro tipo de proteínas. Cuando se pone en contacto con el colágeno, el factor de von Willebrand se hace fibrilar, como ya lo habrán visto, y de esta manera expone hacia la circulación receptores o sitios de unión para distintas cosas, sobre todo ¿sí? Para la plaqueta. La plaqueta que viene circulando en la periferia del vaso sanguíneo se pone en contacto con el factor de von Willebrand a través de distintos receptores que vamos a ver un poquito más adelante, y esto media la adhesión plaquetaria, ¿sí? Que hace que la plaqueta se active, y esa plaqueta activa lo que va a hacer es exponer receptores en su superficie que son de mayor afinidad que los que ya, digamos, tiene expresados en una forma inactiva. Esos receptores van a mediar la unión entre las distintas plaquetas y otros componentes digamos, la circulación para generar el tapón hemostático, ¿sí? Primario, y ser, digamos, el sitio donde se va a depositar después la fibrina, ¿sí? Esto es lo que nosotros llamamos es hemostasia primaria, ¿sí? La interacción entre la plaqueta con el endotelio y el factor de von Willebrand, ¿sí? Es lo primero que se pone en marcha cuando hay una injuria. Sería como digamos, el subrogante de lo que es en la inmunidad innata, ¿sí? Lo primero que se pone en marcha. Junto con la activación de la plaqueta, la adhesión y la agregación, también se pone en juego lo que sabemos son los factores de la coagulación. Esto es lo que, bueno, yo puse hace mucho oficio de la sangre, pero anteriormente, no sé si ahora cambió, pero bueno, veíamos al sistema de la coagulación, denme un segundito, eh, dividido en dos partes, ¿no? Como una vía intrínseca y una vía extrínseca. La vía extrínseca del factor tisular, la vía intrínseca, donde está el factor, sobre todo el 9, 12 y 11, y que tenían una vía final común que terminaba en la formación de la trombina, y la trombina transformada en fibrinógeno en fibrina. Esto es muy lindo para estudiarlo en el laboratorio, porque la realidad que la vía extrínseca es muy sensible al tiempo de protrombina, vamos a ver más adelante, mientras que la vía intrínseca es más sensible al APTT, ¿sí? Pero la realidad es que en vivo esto no sucede tan así, ¿no? Tenemos distintas células, distintas proteínas que van a estar también interrelacionándose con estas cosas, y por eso es que hoy tenemos la, digamos, teoría celular, ¿sí? De la coagulación, donde existe sí el factor tisular, que es junto con el 7 activado, que se encuentra circulando en muy bajas concentraciones activado, va a activar así la tenasa extrínseca, que va a generar poca cantidad de trombina, que luego, activando los cofactores, como vieron seguramente con el doctor Carbia, van a formar el estallido de la trombina sobre las membranas celulares, sobre todo de la plaqueta, pero también puede ser del monocito o los fibroblastos, ¿sí? Necesita para poder la coagulación activarse de fosfolípidos donde se hagan todos los procesos de proteólisis.
Como también para un poquito de repaso, recordemos que los factores de la coagulación son 13 básicos, después hay otros, hay inhibidores, hay un poquito de todo, pero la mayoría se sintetizan en el hígado, ¿sí? Salvo el factor 8, que van a ver que es muy importante, sobre todo en la clase de mañana, que es CID, porque es el único que, en caso de una hepatopatía, no va a estar disminuido, ¿sí? Porque se sintetiza en el sinusoide hepático. Perdón. Lo que quiero remarcar más que nada esto, que puse los valores hemostáticos y de referencia. Hemostáticos hablamos de los valores mínimos que se necesitan para que pueda haber un sistema hemostático que funcione, mientras que los niveles de referencia son los niveles, digamos, que uno pone como normal, digamos, en la población, en la población general. Fíjense que la mayoría difiere mucho los niveles hemostáticos de los niveles de referencia. Esto tiene que ver con una cuestión evolutiva, donde el cuerpo, el organismo, tiene una, digamos, una reserva coagulopática en caso de que tenga algún tipo de injuria o hemorragia. Y lo otro importante también para que sepan es que el factor 7 es el factor que tiene menor vida media, ¿sí? Bueno. Esto es para recordarles que cuando uno tiene una injuria, ¿sí? Vascular, la respuesta que se tiene que poner en marcha tiene que ser rápida, localizada y regulada. Rápida, obviamente, para que el paciente no termine desangrándose, el paciente, digo, de la persona. Localizada porque si tiene que ser en el sitio donde se produce la injuria, si es más allá del sitio no nos serviría. Y regulada porque al mismo tiempo que se pone en marcha el mecanismo hemostático, el tapón, digamos, se tienen que poner en marcha otros mecanismos llevados a cabo por inhibidores, que no los vamos a ver ahora, pero existen, que regulan que digamos, esa zona donde se produzca la injuria, ahí solo se haga el trombo, no se extienda y haga que el vaso sea inutilizable, ¿sí? Al mismo tiempo que se produce la coagulación, se pone en marcha también este sistema inhibitorio junto con el sistema fibrinolítico, que es el sistema que va a lisar el trombo para que una vez que se reparó el tejido, pueda volver a utilizarse digamos, ese vaso sanguíneo, ¿sí? De nada serviría si yo tengo un trombo que, por ejemplo, me toma toda la pierna, si ese trombo después no se lisa y deja que siga habiendo circulación, ¿sí? Para eso vamos a necesitar de la contracción del vaso sanguíneo, de la adhesión de las plaquetas a la zona de la pared dañada y la agregación de estas plaquetas, ¿sí? La formación y la consolidación del coágulo de fibrina y la eliminación del coágulo, ¿sí? Acá también lo que debería estar es la puesta en marcha de los componentes inhibitores, ¿sí? O sea, la inhibición de la coagulación, que se da al mismo tiempo que empieza la coagulación, ¿sí? Obviamente siempre estamos hablando que esto es una balanza, dependerá de mi balanza hacia donde esté el estado patológico en el cual se encuentra mi paciente, ¿sí? En este caso vamos a ver cuando la balanza se va hacia la hemorragia. Como dije antes, se necesita de todos estos efectores para que la hemostasia sea eficiente, ¿sí? De la pared del vaso, de la indemnidad de la función plaquetaria, del número de las plaquetas, del número de los factores de la coagulación, de la indemnidad del sistema fibrinolítico, etc. Entonces, como esto a modo también lo utilizamos más como estudio, la hemostasia la vamos a dividir como dijimos, en una hemostasia primaria y una hemostasia secundaria. La hemostasia primaria va a ser aquella en la cual se pone en marcha rápidamente, ¿sí? Acuérdense siempre de homologarlo con lo que sería la insulina. Y los efectores en ese caso son los vasos sanguíneos, o la vasoconstricción, las plaquetas adhiriéndose, activándose y agregándose, ¿sí? Y por otro lado, la hemostasia secundaria tiene más que ver con digamos, la activación del sistema de la coagulación, de la cascada de la coagulación, con la formación del coágulo de fibrina y la posterior, digamos, puesta en marcha también de los inhibidores y del sistema fibrinolítico. A todo lo que es la hemostasia, bueno, la hemostasia primaria, acá como les puse es el famoso trombo blanco, ¿sí? Está hecho básicamente de plaquetas, van a ver más adelante si no lo ven con el doctor,
que esto tiene un rol muy importante en la patología arterial, ¿sí? Mientras que en la patología venosa, donde no hay tanto shear stress, donde no hay tanta turbulencia, la hemostasia secundaria juega un papel muy importante. Pero las dos están presentes en digamos, ambos procesos, ¿sí? Tanto arterial como venoso. Entonces vamos a definir lo que es un síndrome hemorrágico. Perdón, hasta ahora estamos bien, ¿no? Hasta acá, más o menos, un repaso de la clase anterior. Sí, perfecto, Nicolás. Soy María Hernández, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Sí. Un buen repaso de lo que dijo, explicó largamente el doctor Carbia. Perfecto. Bien, bien. Yo, por las dudas, para reforzar eso. Bueno, ¿cuándo vamos a hablar entonces de un síndrome hemorrágico? O también se llama diátesis hemorrágica? Aquellas situaciones clínicas en las cuales el paciente tiene una predisposición al sangrado que puede ser provocado por cualquiera de las cosas que vimos hasta ahora, ¿sí? Es importante, muchas veces, cuando estamos frente a un paciente, donde nos planteamos si tiene un síndrome hemorrágico, tratar de sacar la subjetividad, ¿sí? del sangrado. 25% de los hombres y hasta un 45% de las mujeres, sin tener un trastorno hemorrágico, muchas veces nos van a referir un síntoma de sangrado. Esto pasa mucho en la consulta, que quizás es lo más difícil, el momento de decidir si un paciente se tiene que estudiar o no para un síndrome hemorrágico, porque muchas veces las personas tienen una visión muy subjetiva, sobre todo, por ejemplo, las personas que menstruan. Es muy importante a veces interrogar porque vienen por metrorragias o porque creen que están teniendo sangrados abundantes con las menstruaciones, y uno cuando se pone a indagar, en realidad no es tan así. O a veces todo lo contrario, a veces uno se pone a indagar y no entiende cómo alguien está menstruando por ahí 15 días y usa 2 paquetes por día y no les parezca algo extraño, ¿sí? Por eso es muy importante el interrogatorio cuando estamos hablando de este tipo de síntomas. Otras causas de sangrados, por ejemplo, el 5% de las cirugías van a sangrar y hasta un 5% lo harán de forma masiva, y no es que exista un trastorno de la coagulación, sino que hay otros factores, como por ejemplo el deterioro de la función renal, la presencia de anemia, las hepatopatías, obviamente la experiencia del cirujano, que se ponen en juego en el momento por ahí de una operación. Entonces, la anamnesis es una herramienta fundamental cuando estamos frente a un paciente que sospechamos un síndrome hemorrágico, ¿sí? El cirujano viene a ser el factor 14 de la coagulación. Así es el factor 14 de la coagulación. Si no tiene habilidad, es el factor 14. Existe una curva de aprendizaje para todos, pero bueno. Bueno, ¿qué vamos a preguntar entonces en la anamnesis? Siempre, como dijimos, hay que diferenciar entre un verdadero síndrome hemorrágico o una sensación subjetiva de un sangrado excesivo por el paciente. Ahora vamos a ver que hay formas de objetivizar esto, ¿sí? Después es importante ver si estamos frente a un síndrome hemorrágico, si este tiene características de ser hereditario o congénito, o que sea adquirido. Tratar de ubicar el compartimiento del sangrado donde se produce, ¿sí? Ahora vamos a ver más adelante eso, descartar patologías de base y siempre valorar, y esto es muy importante remarcar, los tratamientos farmacológicos concomitantes del paciente, ¿sí? Nunca deja de sorprendernos el abuelito por ahí de 80 años que tiene aspirina 100 por día y aparte está anticoagulado y le pusieron un estéril y entonces está con clopidogrel y lo manda porque tiene equimosis. Y sí, pobre abuelo, digamos. O sea, estamos sumándole fármaco tras fármaco que claramente le puede estar dando esa diátesis, que es en realidad algo iatrogénico, ¿sí? Siempre entonces hay que interrogar, en el caso de estos síndromes, si hubo sangrados del cordón umbilical, erupción de los dientes o con el corte del frenillo. Obviamente esto habla de una coagulopatía congénita. A veces es muy difícil porque esto lo saben las madres, o sea, los padres. No es fácil recabar este dato, pero generalmente les resuena mucho a los padres y suelen contarlo. Si hubo complicaciones hemorrágicas graves luego de las intervenciones quirúrgicas, esto quiere decir que se requirió transfusiones, si el paciente tuvo que ser reintervenido, ¿sí? Posterior a la cirugía. También es importante si esto fue inmediatamente luego en el posoperatorio, si fue durante la cirugía o fue posterior, ¿sí?
Siempre interrogar si hubo sangrados espontáneos, malas cicatrizaciones, dehiscencias de las heridas quirúrgicas, si hubo sangrados bruscos y prolongados tras epistaxis, las epistaxis que suelen verse, o sea, comúnmente son estas autolimitadas, de muy poca cantidad, que a veces refieren a algún tipo de vasodilatación de algún plexo, digamos, venoso. Los pacientes que tienen una coagulopatía tienen epistaxis muy importantes, incluso que pueden llegar a anemizarlos y descompensarlos hemodinámicamente. Ni hablar de si hubo hemarcrosis, hematomas retroperitoneales, hematomas en partes blandas, sin haber tenido un traumatismo, la historia familiar de complicaciones hemorrágicas graves, ¿sí? Sobre todo si requieren transfusiones, y como dijimos, el uso de fármacos concomitantes, sobre todo los antiagregantes, la aspirina, y ni hablar de las anticoagulantes, ¿sí? Hoy en día la expectativa de vida es mucho mayor en nuestros abuelos, con lo cual la incidencia de arritmias como la fibrilación auricular, que es una indicación de anticoagulación, es bastante frecuente en la guardia. Bueno, nunca falta, digamos, el abuelito que viene sangrando, que está medio demenciado, que no sabe qué toma. Bueno, siempre tener en cuenta que puede haber un síndrome hemorrágico, o sea, secundario a una medicación. Y lo importante, perdón, me quedé mujeres, pero serían las personas que menstruan, los sangrados excesivos en el parto, el enrolamiento del sangrado y las menorragias que no se justifican por una patología, digamos, uterina, ¿sí? Ahora, todo esto, lo que nosotros hacemos en el consultorio es tratar de objetivizarlo con lo que se llama el ISTH, o BAT-ISTH, ¿sí? Que es una planilla donde nosotros tenemos en el consultorio, que recaba distintos datos sobre sangrados en distintos, digamos, sitios anatómicos, ¿sí? Como pueden ver, desde epistaxis, sangrados cutáneos, vatos intestinales, el sistema nervioso central, etc. Lo que se hace es ir interrogando al paciente. Uno, si tiene un score en la mujer mayor o igual a 5, en el hombre mayor o igual a 3 o mayor o igual a 2, nos habilita, podríamos decir, a empezar una búsqueda en qué es lo que le está pasando a este paciente, ¿sí? Cuando el score da por debajo de estos números, el valor predictivo negativo, o sea, la posibilidad de que esta paciente tenga un síndrome hemorragíparo es muy baja, ¿sí? Generalmente tiene que ver con otras, o sea, con otras causas por ahí anatómicas, o digamos, que no haya en realidad un verdadero síndrome hemorrágico, ¿sí? Y en la mujer lo que también hacemos es el score menstrual, ¿sí? Esta planillita donde se toma en la parte superior del día 1 a 8 de la menstruación, y tiene como, digamos, algo visual para que sea mucho más fácil de entender, de la cantidad de, digamos, de sangrado en la toallita o en el tampón. No está hecho para copa menstrual todavía, pero bueno. Y lo que se hace es poner, por ejemplo, el día 1 se le pregunta a la paciente cómo son sus menstruaciones, cuántas toallitas utilizas, por ahí dice, no sé, 2 de estas y 3 de estas. Entonces uno después va sumando con la parte de la que tiene la cantidad de puntos, ¿sí? Si tiene coágulos, eso suma un punto también por cada coágulo, dependiendo del tamaño, y se suma todo. Si son más días, obviamente se agregan más días. Si esto da un punto mayor a 185, se dice que se está en presencia de una verdadera metrorragia, y esto lo que hace las personas que menstruan es aumentar en un punto el ISTH que teníamos anteriormente. ¿Sí? ¿Se va entendiendo esto? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, ya entonces le hicimos el anamnesis a nuestro paciente, le hicimos el ISTH, si es una persona que menstrua, le hicimos el score menstrual, y nos da que es, digamos, pasible de un estudio para un síndrome hemorragíparo. Vamos a empezar con el examen físico. En el examen físico, que esto ya lo conocerán o lo habrán visto, vamos a ver obviamente todas las manifestaciones hemorrágicas. Las petequias, no sé si ya lo habrán visto en el práctico o no, pero bueno, son lesiones que son expresiones en realidad de una extravasación sanguínea en los capilares, se ven como puntitos rojos, como si fueran, se le dice cabezas de alfileres, ¿sí? Y se relacionan en la mayoría de los casos con una trombocitopenia, ¿sí? Porque recordemos que la plaqueta es muy importante para mantener la integridad vascular, sobre todo en la pequeña vía, digamos, en la pequeña circulación, ¿sí? Generalmente se ve en las zonas de declive donde hay mayor presión, ¿sí? Donde el capilar está en mayor presión,
como puede ser en los tobillos, en los pies, en el cuerpo, etc. Si la paciente está acostada, por ejemplo, uno tiene que ir a buscar las petequias en la espalda, ¿sí? Si es una viejita que está internada hace 20 días y no se movió de la cama, hay que buscar siempre las zonas declive, donde hay mayor, digamos, presión. No pasa eso con las plantas del pie, porque la planta del pie tiene un tejido adiposo, una almohadilla muy importante, y eso no deja, digamos, de que haya algún tipo de sangre, ¿sí? Pero recordad, petequia siempre no se palpan, esto es importante, suelen ser asintomáticas y son expresión de una trombocitopenia y de un daño, digamos, en el capilar. La púrpura se denomina cuando hay una confluencia de petequias, y lo que tiene la particularidad es que la púrpura por trombocitopenia no se palpa, ¿sí? Si existe algún tipo de daño en la pared vascular, como puede ser una vasculitis, como se ve por ejemplo en el Scheuer-Henoch, ¿sí? Lo que vamos a ver es que esa púrpura es palpable, ¿sí? Esa es la diferencia entre cuando es por trombocitopenia a cuando es para afectación de la pared vascular, ¿sí? Nicolás, muchas veces los pacientes, el diagnóstico diferencial, no para el médico, pero sí para los pacientes, vienen diciendo que tienen una hemorragia chiquita en la piel y son nebus rubí. Claro. Que algunos lo confunden con petequias. Exactamente. El Nebu Rubí, bueno, la característica de la petequia es que la vitropresión es negativa, o sea, cuando uno aprieta, no desaparece, ¿sí? El Nebu Rubí tampoco desaparece, pero sí es sobrelevado y se ve mucho más en los pacientes que tienen, por ejemplo, cirrosis hepática o aumento del estrógeno, o sea, es como una especie de tumorcito pequeño, ¿sí? Un nevo, de color así también rojito. Pero, digamos, es más sobrelevado. No es planito. Perdón, Olvidé decirlo, la pequeña no tengo una desaparece por la consulta. vitropresión, ¿sí? ¿Cómo? Sí. No entendí lo de que pueden tocarse. O sea, con lo de la vitropresión sería o no entendí. No. La vitropresión se utiliza para diferenciar una telangiectasia o una dilatación del capilar, porque cuando uno aprieta desaparece, ¿sí? Se llama vitropresión porque uno pone un portaobjetos para poder ver si desaparece o no, ¿no? En la petequia, como es una hemorragia, o sea, es un sitio donde se extravasó sangre, la vitropresión va a ser negativa, o sea, no va a desaparecer, ¿sí? La petequia. En el caso de que sea un capilar dilatado, sí va a desaparecer. Y por otro lado, tenemos si se palpa o no. Cuando es por trombocitopenia no suele palparse porque no hay afectación de la pared vascular, ¿sí? Contrario es como, por ejemplo, cuando uno tiene una vasculitis, o sea, una inflamación de la pared vascular, donde... Estrogenismo también, que son dilataciones vasculares, pero no hay hemorragia. Ah, ¿estás de vuelta, Nicolás? Ay, perdón, se me fue, no sé qué pasó. Ahí, ¿hasta dónde me escucharon? O bueno, igual usted... No, estabas ¿no? explicando la diferencia. Claro, yo no había entendido lo de que era palpable la púrpura. Claro, la púrpura palpable es expresión de que hay un daño o hay una inflamación en la pared del vaso, ¿sí? En el caso de la... A ver si puedo poner esto. En el caso de la trombocitopenia... ¿Cómo? Perdón, no. No, que en el caso de una petequia vos pasás el dedo, lo deslizás en la piel y no hay relieve. Claro, exacto. En cambio, tanto en el Nebu Rubí, cuando deslizás el dedo sobre la piel, así, Hay como un globito. hay un relieve. Exacto. Okay. Y en la vasculitis, la púrpura palpable indica que no es una petequia, sino que es una vasculitis lo que está provocando esa manchita en la piel. Ok, Pero gracias. tampoco desaparece con la vitropresión, ¿no? En caso de una vasculitis. Tampoco desaparece. No, lo que desaparece son los spiders Exacto. Cuando es vascular, no cuando haya una transvasación. Cuando hay una dilatación vascular. Bueno, la setimosis lo vamos a llamar cuando hay una extravasación. Ay, disculpa que interrumpa, pero ¿está grabando? Ay, no sé por qué se me desconectó. Sí, está grabando, aparece Sí, como que está sí, por lo grabando. menos. Ah, sí, acá listo, está grabando en esta computadora, sí.
En caso de una equimosis, son zonas de extravasación sanguínea más extensas que las púrpuras y son como resultado de un traumatismo. Y la característica de la equimosis es que no infiltra tejidos profundos, que es lo que la diferencia del hematoma. El hematoma es una gran equimosis generalmente y infiltra el tejido celular subcutáneo produciendo una deformidad de la región que afecta. ¿Sí? Ahora vamos a ver un par de fotos. Otra cosa importante, el hematoma a veces puede presentarse como una deformación de la zona anatómica sin necesidad que haya cambios de la coloración, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, en el cuádriceps, por decir algo, ¿no? O una hemartrosis, o sea, un derrame sanguíneo en una articulación, no va a cambiar de color la articulación, ¿se entiende? Pero eso no quita que haya un hematoma, ¿sí? El hematoma no es sinónimo de cambio de coloración en la piel, sino que es una extravasación de sangre con una colección en el tejido celular subcutáneo, ¿sí? Y después, obviamente, vamos a tener, de acuerdo a cuál sea el sitio anatómico, las distintas denominaciones del sangrado, ¿sí? Hemartrosis cuando es en una cavidad articular, ¿sí? Que es generalmente indica una coagulopatía que es grave. La epistaxis cuando es una hemorragia nasal, gingivorragia cuando es de las encías, hemorragias digestivas que pueden ser altas o bajas, dependiendo de si es por encima o por debajo del ángulo de Treitz, y hematuria cuando encontramos sangre en la orina. La hemoptisis es tos con sangre. Acá tenemos algunos ejemplos de, por ejemplo, petequias, que son como pequeños puntitos, ¿sí? Acá tenemos también unas equimosis sangrados en la mucosa del labio inferior. Estos son más púrpuras, parece más tirando a palpable esto. Generalmente también la característica de la púrpura por vasculitis es que suelen tener como un pequeño puntito negro justo en el centro, que es bastante característico. Ahí se ve muy bien. Sí, acá se ve perfecto. Ahí. ¿Sí? Y, como decíamos, una equimosis y, por ejemplo, un hematoma. ¿Sí? En la región de la pierna se ve con cambio de la coloración, pero recuerden que puede haber deformación de la anatomía, de la región anatómica, pero no necesariamente tiene que haber un cambio en la coloración. ¿Sí? Bueno, muy bien. El hematoma es un bulto. ¿Cómo? Hace relieve. Que el hematoma hace relieve, se ve como bulto. Claro, se ve como un bulto. No siempre siempre hay que sospecharlo, porque bueno, no da el cambio de la coloración. Bueno, como dijimos, lo que era importante también es saber en qué compartimento, y cuando hablamos de compartimento es si es en hemostasia primaria o en hemostasia secundaria, que se está produciendo el trastorno, ¿sí? Los trastornos en la hemostasia primaria, que habíamos hablado que eran las plaquetas, los vasos sanguíneos y el factor de von Willebrand, suelen dar sangrados de tipo mucocutáneos. Esto quiere decir epistaxis, sangrado dentario, en el tracto gastrointestinal, urinario, etc. La petequia, como dijimos, es muy común, sobre todo en la plaquetopenia. Las equimosis generalmente son mucho más superficiales y pequeñas, si es las que hay, y va a depender del lado de la trombocitopenia que tiene. Ante mínimos cortes, como dijimos, puede haber un sangrado excesivo. Recordemos que son los primeros actores frente a una injuria tisular o una injuria de algún vaso. Entonces, si yo apenas me corto, voy a empezar a sangrar mucho. Y los sangrados excesivos suelen ser inmediatos y va a depender obviamente del grado del defecto que yo tenga. Por otro lado, los sangrados en el compartimento, digamos, de hemostasia secundaria, o estos también se llaman coagulopatías, ¿sí? Se suelen dar en tejidos mucho más profundos, retroperitoneales, psoas, pueden ser o sea, articulaciones, sobre todo músculos, ¿sí? Las petequias no es una manifestación común, puede haber equimosis grandes, no suele haber un excesivo sangrado con los cortes menores, digamos, y el sangrado suele ser durante el procedimiento, ¿sí? Y en el caso particular, que digamos es una excepción, que es el sangrado por un factor 13, es tardío. El factor 13, para que lo nombremos ahora y ya después lo veamos, no lo vamos a ver más, el factor 13 es aquel que hace digamos, que la malla de fibrina se afiance, ¿sí? O sea, que sea más eficiente, que no pueda destruirla el sistema fibrinolítico. Si yo no tengo ese factor 13 que hace que la malla sea más dura, obviamente mi coágulo es más débil y por eso viene un sangrado tardío, ¿sí? Porque, o sea, se produjo toda la hemostasia primaria,
se activó la coagulación, hice el coágulo de fibrina, pero cuando ese coágulo tiene que afianzarse, el factor 13 no funciona, ¿sí? Por eso ahí pone como que son sangrados tardíos, ¿eh? Es parte, o sea, generalmente es congénito, ¿sí? El déficit de factor 13, y sobre todo se caracteriza por el sangrado con el cordón umbilical, ¿sí? Es muy característico. Pero bueno, nada, solo para que lo sepan que existe. El coágulo de fibrina no es estable. Claro, exactamente, no hay una Tiene estabilidad. estabilidad. Exacto. Bueno, cuando vamos a hablar entonces de un síndrome hemorragíparo, vamos a valernos, sobre todo en hemostasia, de lo que son las pruebas básicas de la coagulación. Y estas pruebas básicas de la coagulación, lo que más o menos, más o menos cosas, tenemos unas pruebas básicas y otras específicas. Dentro de las básicas, obviamente siempre, sobre todo cuando hablamos de las trombocitopenias o trombocitopatías, del frotis de sangre periférica, ¿sí? Muy importante para nosotros, porque es lo que nos va a dar el verdadero recuento de plaquetas del paciente. El recuento plaquetario obviamente también puede hacerse por máquinas automatizadas, recuerden que el valor normal es 150 y 450.000, y nosotros tomamos como trombocitopenia cuando tenemos menos de 100.000, ¿sí? El tiempo de protrombina, que es un estudio de la coagulación, que lo que mide más que nada es la actuación de la vía extrínseca de la coagulación, ¿sí? Aquella cual el factor 7 y el factor tisular tienen mucha importancia, ¿sí? Después, por otro lado, tenemos el tiempo de tromboplastina parcial activado, lo van a encontrar como APTT o KPTT, es lo mismo, ¿sí? Solamente que cambia el reactivo. Y que lo que mide, más que nada, va a ser la vía intrínseca de la coagulación, ¿sí? Todo lo que es factor 11, 12, 9, y obviamente vía final común. Después, bueno, vamos a hablar también del tiempo de trombina, que el tiempo de trombina es un estudio en el cual lo único que evalúa es el pase del fibrinógeno a la fibrina, ¿sí? O sea, yo pongo grandes cantidades de trombina, o sea, de factor 2 activado, y veo cómo se forma el coágulo. Entonces, mi factor limitante en ese caso únicamente es el fibrinógeno. Entonces, como se estarán dando cuenta, yo voy a tener un tiempo de trombina prolongado cuando mi fibrinógeno esté muy bajo, ¿sí? Entre otras cosas. Y el fibrinógeno, o factor 2 de la coagulación, ¿sí? Muy importante en todo lo hemostático porque va a ser, digamos, el sustrato para que se forme la fibrina y el coágulo de fibrina. Y después vamos a tener, después vamos a ver más adelante, pruebas específicas de acuerdo a si yo quiero estudiar la plaqueta o si quiero estudiar más una coagulopatía. Bueno, hasta acá más o menos se entiende. Sí, sí, perfectamente. Bueno, entonces, en cuanto a las patologías que vamos a encontrar, las vamos a dividir en alteraciones propias de la pared vascular o púrpuras, ¿sí? Que son muchas, un montón, muchísimas, Rendu-Osler, Ehlers-Danlos, sobre todo con las genopatías, ¿sí? Que siempre obviamente la pared vascular está formada por colágeno, entonces cualquier patología de ese tipo va a darnos alguna alteración. Y hay otras como por ejemplo las infecciosas, el amiloide, las bioglobulinas, etc. ¿Sí? Ahí es la pared vascular. Chicos, ¿Perdón? ahí es la pared vascular lo que está afectado. Exactamente. Entonces tenés un estudio de coagulación hecho en laboratorio que puede ser absolutamente normal. Exactamente. Sí, acá no va a haber Entonces, ningún... son las personas, por ejemplo, si ustedes le miran a los abuelitos suyos, los antebrazos, por ejemplo, no los que están tomando aspirina, sino pueden tener una púrpura senil que es por alteración del factor vascular. Exactamente. Sí. Entonces, Hay un endurecimiento, por decir así, arterial que hace que se produzcan estas púrpuras y no tiene ningún otro significado más que es una cuestión estética, ¿sí? Porque el paciente no sangra por otra cosa. eso es la senil, pero el Rendu-Osler es una enfermedad que puede ser muy grave. El Rendu-Osler, sí. Hay un Rendu-Osler en la quinta, que, bueno, si tiene la oportunidad, muy de vez en cuando... Se interna cada tanto ese paciente. Se interna cada tanto, pobre, por Sí. hemorragia digestiva, viene con anemia, así que, pero sí, sí. Uno dice, bueno, de clínicas nada es raro, porque siempre algo hay, siempre alguno hay. Bueno, lo que pasa es que el Rendu-Osler tiene se llama también telangiectasia hemorragípara múltiple. Exacto. Porque tiene múltiples, los vasos están telangiectásicos y se rompen fácilmente.
Así es. Y genera una anemia sarcopénica, pero por las transfusiones pueden tener problemas graves. Bueno, Sí, a veces son te muy vas a difíciles de ocupar manejo vos. porque uno tapa algo y aparece otro y es muy difícil el manejo. ¿Sí? Exactamente. Como decíamos después, las anomalías de la hemostasia primaria, que pueden ser cualitativas o cuantitativas, o sea, trombocitopenias o trombocitopatías, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, y alteraciones del sistema de la coagulación, a la cabeza, la hemofilia. En realidad yo digo acá la cabeza hablando de patología primaria del sistema hemostático, ¿sí? Pero claramente es mucho más común tener una alteración del sistema de la coagulación por tomar un anticoagulante, una antivitamina K, ¿sí? Por ejemplo, un síntoma. Hay quien no tiene un familiar que está anticoagulado y tiene un coágulo alterado. Pero bueno, hablando de las patologías primarias, tenemos la hemofilia A y B, los déficits de factores, los inhibidores adquiridos frente a factores de la coagulación y todo lo que sería el trastorno del fibrinógeno, ¿sí? Y en cuanto a alteraciones de la fibriólisis, la hiperfibrinolisis, ¿sí? Recordamos que cuando se activaba la cascada de la coagulación, que lo habrán visto con el doctor, al mismo tiempo se activan los sistemas inhibitorios y el sistema fibrinolítico para tratar de mantener en la zona el coágulo, ¿sí? Si esa fibrinolisis está en más, lo que va a hacer es que mi coágulo sea cada vez más chico, que no sea estable y que entonces predisponga a un sangrado. Es rara la hiperfibrinolisis primaria, ¿sí? Se ve sobre todo en los cánceres, sobre todo el cáncer de próstata, cáncer de mama, donde los pacientes sangran mucho. Bueno, y cabalgando ahí entre una y la otra, pero que en realidad se toma más como de hemostasia primaria, la enfermedad de von Willebrand. Por lejos, el síndrome hemorrágico genético, digamos, hereditario, más común, ¿sí? Y que, ¿por qué digo cabalgando? Porque ahora vamos a ver que el von Willebrand, aparte digamos, de haber una afección cualitativa en el von Willebrand, una de las funciones, como habrán visto con el doctor, el von Willebrand hace que el factor 8 no se degrade, o sea, aumenta la vida media del factor 8, ¿sí? No sé si eso se lo contó. Sí, 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 lo dijo. habló. Bien, el factor 8 entonces se une al von Willebrand, el von Willebrand como que lo abraza, lo cubre para que no lo proteolicen, y bueno, tiene que ver obviamente con la agregación plaquetaria y con la adhesión plaquetaria. Pero, digamos, de ahí viene que también venga como una alteración del sistema de la coagulación, que la caída del von Willebrand hace que caiga, en ciertos casos, no siempre, sobre todo cuando es cuantitativo, la concentración del factor 8 de la coagulación. ¿Sí? Ahora vamos a hablar brevemente así de las trombocitopatías, ¿sí? Tengo pesadito, pero bueno, vamos a empezar con eso. Las trombocitopatías las podemos dividir en tres grandes grupos, ¿sí? Hereditarias, iatrogénicas y adquiridas. Por lejos, obviamente, las más comunes, como en medicina, son las adquiridas, ¿sí? Le siguen las iatrogénicas y allá, muy por lo lejos, las hereditarias, ¿sí? Dentro de las adquiridas, como vivimos, es la PTI o PTA que se dice ahora, trombocitopenia autoinmune, la CID, que la van a ver en la clase que viene, creo, con la doctora Buenacorso, el hiperesplenismo por secuestro, ¿sí? La anemia aplásica, la uremia y la destrucción plaquetaria por turbulencias, como se da, por ejemplo, en el bypass cardíaco o en las válvulas mecánicas, ¿sí? La plaqueta rosa contra una superficie que no es un endotelio, y entonces, o es un endotelio, digamos, con turbulencia, la plaqueta se activa y es eliminada rápidamente o no tiene funcionalidad. Las iatrogénicas son las púrpuras transfusionales, o sea, por incompatibilidad de algún grupo ABO o algún otro antígeno menor. La trombocitopenia inducida por drogas, como por ejemplo la trombocitopenia inducida por heparina, digamos, entre todas esta es la más común, muy grave. Los trastornos de la función plaquetaria por drogas, como habíamos hablado, la aspirina y los aires a la cabeza, ¿sí? Y dentro de las hereditarias menos comunes tenemos la trombastenia de Glassman, el síndrome de Verdun-Solier, la enfermedad de los gránulos por depósito y muchas más, ¿sí? La lista no es interminable, pero es bastante larga. Vamos a hablar de, entonces, las pruebas diagnósticas cuando queremos estudiar una trombocitopatía son más o menos las mismas que teníamos básicas, ¿sí? Y le vamos a agregar específicas. Puse de vuelta el frotis de sangre periférica porque es muy importante cuando uno está frente a una trombocitopenia
Primero, para descartar que no sea una pseudotrombocitopenia, ¿sí? Existen, por ejemplo, agregaciones plaquetarias por el EPTA o por los anticoagulantes que se usan en el laboratorio, que cuando se pasan por la máquina, el paciente, o sea, la máquina cuenta como que tiene muy pocas plaquetas. Cuando uno lo ve por debajo del microscopio, se da cuenta que no es así, es algo ficticio por el laboratorio, ¿sí? Entonces, el perfil de sangre periférica es importantísimo para el recuento plaquetario y para ver la morfología de las plaquetas, ¿sí? Obviamente nos vamos a valer de la adhesión y agregación plaquetaria, que ahora vamos a ver un poquito cómo es el estudio, pero se utiliza un agregómetro, ¿sí? El tiempo de obturación, que esto no se utiliza mucho en Argentina, sí en otros lugares del mundo, pero lo que se hace es como remedar in vitro, como si fuera un capilar, se hace pasar la sangre del paciente que yo quiero estudiar, y de esta manera mido el tiempo en que con distintos agonistas se tarda en hacer el trombo de plaquetas, ¿sí? Obviamente, a mayor tiempo que tarda en obturarse, mayor, digamos, probabilidad que haya una trombocitopatía. La cinética plaquetaria, que no está un poco más en desusos, tiene muy pocas, digamos, indicaciones, pero básicamente es marcar, digamos, plaquetas para ver cuánto es la sobrevida plaquetaria, ¿sí? Se marca con un radioisótopo y se fija cuánto tiempo tardan en depurarse del plasma las plaquetas, y también sirve para saber si las plaquetas se acumulan en algún sitio anatómico específico, como por ejemplo el vaso, ¿sí? Esto es muy importante, sobre todo para los pacientes en los cuales yo estoy pensando que va a ir a una esplenectomía, y entonces le puedo hacer este estudio previo para ver si va a tener resultado. Porque si yo le hago una cinética plaquetaria y me fijo que en el vaso no se acumulan las plaquetas, quiere decir que yo le voy a sacar el vaso y quizás no remedie nada, y sí le estoy sumando una comorbilidad. Y Nicolás, ¿qué pasa con el tiempo de sangría? el tiempo de ¿Qué sangría, pasó? de hecho lo saqué prácticamente. No, porque lo van a ver en algún texto, por eso te digo. Claro, el tiempo de sangría hoy en día está totalmente en desuso, ¿sí? En algunos textos, de hecho, más actuales, no lo van a encontrar, o lo van a encontrar pero con malas críticas, digamos, porque es muy difícil de reproducirlo, ¿sí? Se necesitan unas lancetas muy específicas, especiales. Es muy difícil de hacer a veces el mismo estudio, o sea, tiene que ser un personal que sea avesado, y generalmente no había a veces mucha concordancia entre la trombocitopatía con el tiempo de sangría, ¿sí? Hoy en día prácticamente está en desuso, no se utiliza el tiempo de sangría. Los laboratorios la siguen haciendo, lo siguen informando. Pero ¿por qué no le explicás brevemente en qué consistían? Lo que se hace es, con una ¿Por qué lanceta... no le explicás brevemente? Si hacía ¿Cómo? No, ¿por qué no le explicás brevemente cómo se hacía? Con una lanceta sobre la piel. Claro, exacto. Es una lanceta que tiene una medida y una profundidad, digamos, estandarizada, que lo que se hace es pincharle al paciente, por decirlo de alguna manera, hacer un corte, ¿sí? Y con una gasita se va tomando, digamos, la sangre que va saliendo, ¿sí? Entonces se tarda, o sea, se toma el tiempo entre que se hace la incisión y el paciente deja de tener el sangrado. Tiempo de sangría, más, digamos, el nombre lo dice todo. Pero aunque parezca así muy tonto, a veces tiene que ver la profundidad con la que se hace el corte, tiene que ver la lanceta con la cual se utiliza, en la zona anatómica donde se hace. Entonces entran en juego muchísimas variables que hacen que o sea, que no sea reproducible. Reproducible quiere decir que si yo a un paciente le hago el mismo estudio en distintos laboratorios, me debería dar el mismo valor. Bueno, con el tiempo de sangría no sucedía eso, ¿sí? O sea, a uno le daba 9 minutos, al otro le daba 10, al otro le daba 15, entonces había mucha variabilidad. Por eso es que ahora no se utiliza mucho. Ponía en evidencia el factor vascular y el factor plaquetario. Claro, ¿cómo se llama? Evalúa más que nada la hemostasia primaria, no evalúa la hemostasia secundaria, ¿sí? O sea, evalúa lo que actúa rápidamente. Y en contados casos, en contadas enfermedades, la citometría de flujo, sobre todo para medición de receptores, que creo que ya tuvieron la clase de citometría, bueno, en la patología plaquetaria tiene su uso también. Bueno, acá les puse un frotis de sangre periférica, como para que más o menos vean. Esto es entonces, las plaquetas, a veces hay que tener el ojo medio entrenado y diferenciar entre lo que es basura y plaqueta, pero por ejemplo acá esto es plaqueta, de quien tiene un tamaño mucho menor que el glóbulo rojo,
Si uno ve, es media como grisácea, con algunas con un poco de reticulado, ¿sí? Esto es muy bueno, se ve bien. Igual esto es una foto. Uno cuando está viendo en el microscopio tiene técnicas como para ver si realmente es una plaqueta o no, ¿sí? Lo general es ver más o menos entre 7 y 10 por campo, ¿sí? Bueno, esto es un linfocito acompañante. ¿Ese es un frotis normal? Este es un frotis normal, una sección, ¿no? O sea, esto está como magnificado. Digamos que esto sería como una cuarta parte de lo que se ve en realidad en un campo de 100, ¿sí? Está magnificado. Otro más, esto es lo que yo les decía, que a veces por ejemplo, con los anticoagulantes se pueden agregar las plaquetas. Estas plaquetas, lo que tienen de particular igual también es que son bastante grandes, ¿sí? Son macroplaquetas. Esto es un neutrófilo, y bueno, estos son todos eritrocitos, ¿no? Que pareciera estar bastante como pegoteado todos, que puede ser por muchas cosas, se llama rulo, es efecto de rulo. Bueno, y esto es lo que estábamos hablando de la agregación plaquetaria, ¿sí? La agregación plaquetaria lo que hace es, en un tubo de ensayo, lo que se hace es incidir un haz de luz, ¿sí? Un láser, y del otro lado, o sea, entre medio, digamos, está la fuente de luz, el tubo de ensayo con plasma del paciente que quiere estudiar, que las plaquetas están concentradas, y del otro lado un sensor de luz, ¿sí? Como están en suspensión las plaquetas, al principio la transmitancia, o sea, la luz que pasa a través de ese tubo de ensayo, es bajita. Si yo le voy poniendo agonistas que hagan que la plaqueta se active y se aglutine, en este caso sería aglutinación, y que se agregue la plaqueta, la luz que va a pasar, como se va a agregar la plaqueta, va a ser mayor. Entonces va a haber un aumento en la transmitancia, ¿sí? Que es lo que vemos acá. Esto es simplemente como para que lo sepan, que existe, y como es el estudio, nadie les va a tomar una agregación plaquetaria. Quédense tranquilos. Pero bueno, para que sepan, PRP es plasma rico en plaquetas, ¿sí? Del paciente. Yo le pongo un agonista que puede ser adrenalina, ADP, o sea, como vieron con el doctor, existen muchos agonistas plaquetarios que activan a la plaqueta y desencadenan la agregación. Yo voy estudiando cada uno de esos y voy viendo cómo la plaqueta se va agregando, y entonces la luz va pasando más, ¿sí? Hasta que llega un plató, nunca es del 100%, porque obviamente siempre hay un cuarto, siempre hay plaquetas, ¿sí? Esto es para que sepan que existe y cómo estudiamos nosotros la agregación plaquetaria. Vamos a hablar un poquito de algunas patologías no frecuentes, pero bueno, por lo menos trombocitopatías, como son la trombocitopenia autoinmune. Dentro de las trombocitopatías, digamos, una de las más común de ver en el consultorio, que es una enfermedad inmunomediada donde existen anticuerpos dirigidos contra distintos antígenos de la plaqueta, ¿sí? Obviamente, la unión de estos antígenos a la plaqueta lo que hace es activar la cascada de complemento, activar la citotoxicidad mediada por anticuerpos, o que haya un clearance aumentado por destrucción macrofágica, ¿sí? Sobre todo en el vaso. Estos anticuerpos pueden ir dirigidos contra la plaqueta, o en algunos casos incluso contra los megacariocitos, suprimiendo la acción de la plaquetogénesis. La clínica obviamente va a ser la de una trombocitopatía, o sea, una trombocitopenia, metastasia primaria, o sea, sangrados mucocutáneos. La particularidad que tiene la PTI, o PTA, como quieran decirle, es que varía mucho entre cada persona la clínica que tiene. Hay gente que tiene 10.000 plaquetas y no tiene absolutamente ningún síntoma, hay gente que tiene 10.000 plaquetas y tiene un sangrado cerebral, por ejemplo, ¿sí? O sea, puede haber ¿cómo se llama? Un crisol de síntomas que van desde la nada hasta lo más grave. Perdón, Nicolás, una aclaración para los chicos, Sí. Una cuestión de nomenclatura. La trombocitopenia autoinmune, o TA, es lo mismo que van a ver en algunos textos como PTI, claro, o como también dijo Nicolás recién, que inicialmente era la PTI es púrpura trombocitopénica inmune. Hace muchos años la I, en lugar de inmune, era idiopática. claro. PTI, púrpura trombocitopénica idiopática. Se sabe que no es autoinmune, no es idiopática, de causa desconocida. Exacto. Se sacó Cuando se describió al comienzo de la descripción de la enfermedad, que no se conocía el mecanismo, la I era de idiopática. Exacto. Pero es PTI, púrpura trombocitopénica inmune, o TA, trombocitopenia autoinmune.
Exactamente, son sinónimos, solo que bueno, la I es verdad que se cambió por Porque usamos idiopática muchas siglas, muchas siglas. así es. Bueno, y la particularidad de la transmisión autoinmune es que puede ser primaria, en la mayoría de los casos, o sea, son solamente anticuerpos circulando contra las plaquetas, o puede ser secundaria a otra patología, como van a ver en la clase de mañana, el síndrome del fosfolipídico, puede ser también por el lupus eritematoso sistémico, o incluso también se ve PTIs asociadas a Helicobacter pylori. Esto tiene que ver porque se cree que el mecanismo es por mimetismo molecular, ¿sí? O sea, existen agresores, que pueden ser microorganismos u otras cosas, que mimetizan los antígenos plaquetarios, entonces se crean anticuerpos contra eso. Después también para normales, bueno, las trombocitopenias hereditarias, como les dije, la lista es bastante grande. Las dos más importantes, lo que tienen que sonarles, es el Glanzmann y el Bernard-Soulier. El Glanzmann es una trombocitopatía, donde el defecto está en la glicoproteína 2B3A, que es el receptor de fibrinógeno, como vieron con el doctor Cavia, que es el que media la unión entre plaqueta y plaqueta, y es importante, obvio, para la agregación plaquetaria, no así para la adhesión, ¿sí? Sí para la agregación. Es autosómico recesivo, es muy raro, generalmente el recuento plaquetario de la morfología de la plaqueta es normal, la clínica varía mucho, pueden ser sangrados de moderados a severos, ¿sí? Y existen 3 tipos de acuerdo a cómo es la, digamos, la ausencia de esta glicoproteína en la membrana plaquetaria. Para esto se utiliza la citometría de flujo, lo que es lo único que se utiliza en el estudio de las plaquetas. Y esto para que lo que vimos recién, que era la agregometría, el agregómetro, ven como esto es algo normal, digamos que uno le ponga el agonista, acá arriba está ADP, colágeno, epinefrina, etcétera, y cómo agrega la plaqueta, o sea, la transmitancia aumenta. Cuando yo estoy hablando de una trombastenia de Glasman, donde falta la lipoproteína 2B3A, que une plaqueta con plaqueta y media la agregación plaquetaria, obviamente no voy a tener agregación, ¿sí? Es lo particular de la trombastenia de Glasman. Y el otro, también conocido, es el síndrome de Bernard-Soulier, que acá lo que está, digamos, también es autosómico recesivo, es hereditario, y lo que está ausente es la glicoproteína 1B59, que si se acuerdan, con la clase del doctor, es la que media la unión entre la plaqueta con el factor de von Willebrand, ¿sí? O sea, es la que media la adhesión plaquetaria, no la agregación, ¿sí? Recuerdan que la plaqueta venía rodando, se encuentra con el factor de von Willebrand que estaba fibrilar en la pared vascular injuriada, y ahí se une al factor de von Willebrand. El sangrado también es variable, y la particularidad es que cursan con trombocitopenia variable y que las plaquetas son gigantes, pero gigantes, grandes, no muy grandes. Y la agregación plaquetaria agrega con todo, porque digamos, la lipoproteína 2B3A está, pero con ristocetina, que en realidad la ristocetina lo que hace es mediar una adhesión plaquetaria, ¿sí? No agregación, está disminuido, está ausente porque falta justamente esta proteína, ¿sí? Y la otra patología importante es la enfermedad de von Willebrand, ¿sí? Que es por lejos el trastorno hemorrágico hereditario más común. Se da con herencia autosómica dominante, por eso también es un poco más común que las demás, con igualmente baja prevalencia. El diagnóstico generalmente es mayor en la mujer, pero por el tema de las menstruaciones, digamos, pero la incidencia es más o menos la misma entre hombres y mujeres. Y es muy importante, cuando uno hace el diagnóstico de enfermedad de von Willebrand, tratar de no encontrarse con distractores como, por ejemplo, la edad, o sea, mientras más uno es añoso, el factor de von Willebrand suele aumentar, el embarazo y los anticonceptivos orales o la terapia de reemplazo hormonal aumenta el factor de von Willebrand, mientras que, por ejemplo, los pacientes que tienen hipotiroidismo disminuye su von Willebrand, y los que tienen grupo sanguíneo cero también son un 25%, un 25% más bajo el von Willebrand que la población que no tiene el factor cero de la población, de sanguíneo. Recuerden que el factor de von Willebrand es un multímero que se crea en las células endoteliales, se acumula en los corpúsculos de Webb y Paley y constitutivamente va saliendo hacia la circulación, y existe una proteína muy importante para una patología que van a ver en la clase que viene, que es el ADAMS13. El ADAMS13 lo que se encarga es de cortar
ese multímero para que no sea tan trombogénico, ¿sí? Porque mientras más grande el multímero de factor de von Willebrand, más trombogénico es el von Willebrand, ¿sí? Discúlpame, Nicolás, la clase que viene la das vos, ¿no? No, yo decía la de mañana. No, es que mañana ven todo trombosis. No, pensé, bueno, pero van a ver que ven Todo lo que PTT. sea hemorragíparo es hoy. No, sí, pero ven PTT, creo. De púrpura trombocitopénica trombótica. Es así. Tienen que ver con el Adams 3. Van a ver que una deficiencia en esto, ya sea inmunológico o lo que sea, provoca la PTT, ¿sí? Bueno, esto solo a modo para que sepan que el von Willebrand se lo divide en defectos cuantitativos, o sea, cuando falta en cantidad, o defectos cualitativos cuando falta en calidad, por decirlo de alguna manera. Por suerte, el más común es el tipo 1, que es una deficiencia cuantitativa parcial, entre el 70 y el 80% de los casos, y después todas las demás tienen que ver con un aumento o una disminución en la afinidad del sitio de unión del von Willebrand con la glicoproteína de la plaqueta. ¿Sí? Esto es solo para que lo sepan. Cuando sospechás un von Willebrand, ¿qué tenés que pedir al laboratorio? Lo que tenemos que pedir, creo que lo puse, es obviamente se pide siempre las pruebas básicas de coagulación, que son para todo, tiempo de trombina, PTT, TP, fibrinogen, etc. Lo que se hace es medir el factor de von Willebrand y pedir el cofactor de ristocetina, que lo que habla es de la función del factor de von Willebrand, ¿sí? Se hacen distintos, digamos, calculitos, que dependiendo si ese cofactor de ristocetina está aumentado o disminuido, que habla de la función, el defecto puede ser cualitativo o no, ¿sí? Pero básicamente se pide el factor de von Willebrand, cofactor de ristocetina, y importante también el factor 8 de la coagulación, porque como habrán visto, bueno, como con el doctor, el factor de von Willebrand, el 2N, es aquel que tiene una disminución en la afinidad de la unión al factor 8 del von Willebrand. Entonces, lo que hace es bajar drásticamente la vida media del factor 8 de la coagulación. Eso obviamente actuaría como si fuera una hemofilia, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, el paciente cursa no solo con una función disminuida del factor 8 del factor de von Willebrand, sino que también una disminución del factor 8, ¿sí? Von Willebrand es muy complejo, se los digo como para que más o menos vayan entendiendo de qué se trata la patología, y quizás lo más importante es tratar de sospecharlo, sobre todo, como dijimos, puede haber como una combinación entre síntomas de hemostasia primaria, ¿sí? Con, en el caso de que haya un von Willebrand tipo 2N o 3, con coagulopatía, o sea, con disminución del factor 8. ¿Cómo se puede ver un paciente, cómo clínicamente se puede presentar un paciente con un von Willebrand? Puede ser con epistaxis o hematomas, que aparecen a tempranas edades. En los adultos, sangrado ante heridas menores, sangrados con las exodoncias. Es muy importante siempre interrogar lo que nosotros llamamos desafíos hemostáticos, o sea, si el paciente tuvo alguna operación obviamente, de apéndice, policistectomía, si le operaron las adenoides, si tuvo alguna exodoncia, si el paciente tuvo algún otro tipo de cirugía, todo eso lo llamamos nosotros desafíos hemostáticos, y es muy característico que el paciente que tenga von Willebrand con alguna exodoncia o tiene que volver a consultar porque le sigue sangrando, o el sangrado fue muy importante que le hizo consultar a una guardia, o tuvieron que hacerle algún punto hemostático. Es muy característico que tengan ese tipo de clínica, ¿sí? Obviamente, si lo que falta es el factor 8, porque es un von Willebrand tipo 2N o 3, puede tener alguna clínica, como dijimos, de coagulopatía, ¿sí? Como si fuera una hemofilia, con derrames articulares o grandes hematomas. Y importante en la mujer son las menstruaciones abundantes, que suelen verse, ¿sí? Los quistes ováricos hemorrágicos, o sea, quistes foliculares que terminan en hemorragias, ¿sí? Y las hemorragias postparto primarias y secundarias, ¿sí? Es muy importante en la mujer indagar eso. Si tuvo algún quiste hemorrágico, si tuvieron que intervenirla, cómo fue el parto, cómo fue el alumbramiento, etc.
Y otra cosa importante que habíamos hablado, que a medida que aumentan los años, aumenta el antígeno, digamos, del factor de von Willebrand, pero eso no necesariamente quiere decir que haya una disminución en los sangrados, ¿sí? Es importante esto porque como dijimos, hay muchos distractores que por ahí nos van a hacer que ese paciente tenga un valor cercano a lo normal del factor de von Willebrand, pero que en realidad estemos frente a un von Willebrand digamos, cuantitativo, ¿sí? El diagnóstico, como dijimos, va a ser la historia personal, la historia familiar, que siempre se suele recabar, digamos, como datos, y el laboratorio no vamos a encontrar mucha alteración, ¿sí? O sea, el coagulograma va a ser normal, salvo que tenga, como dijimos, un 2N o un von Willebrand 3, que ahí sí baja el factor 8, entonces el coágulo puede estar alterado, puede tener una PTT prolongada, ¿sí? Por eso es tan importante, como decía Charlie, que muy importante el interrogatorio prequirúrgico del paciente. Sí. Preguntarle por antecedentes personales y familiares. Sí, Porque todo el laboratorio le puede dar normal, el llamado coagulograma. Sí, hay que tener una alta sospecha y la única forma de sospecharlo es haciendo un buen interrogatorio. Bueno, una anamnesis, no te lo llaman. Pero, digamos, ese es como la piedra angular en los síndromes de hemorragia híparos, de trombóticos, todo. Bueno, ahora pasaría la parte, digamos, de coagulopatías y de algoritmo de coagulopatías. ¿Sigo o...? ¿Quieren hacer un recreo o continuamos, chicos? ¿Están ahí? Sí, yo estoy acá, por mí, sigamos, Sí. pero no sé el resto. O sea, perdón, ¿esto sería la última clase? ¿Ya esto sería la tercera, lo de coagulopatías? Claro, Sí. coagulopatía sería lo último. Vamos a ver los Ah, ok. algoritmos para Con un estudiar. algoritmo diagnóstico. Claro, y un poco, perfecto. digamos, de hemofilia o algo que viene. Bueno, Como quiera el resto, continuamos. yo no tengo problema, no sé. ¿Continuamos? Sí. Mejor. Dale. Bueno, como habíamos hablado, coagulopatías tiene que ver con la parte, el compartimento de hemostasia secundaria, ¿sí? O sea, la activación de los factores de la coagulación y básicamente los factores de la coagulación, etc. Las pruebas que vamos a usar son las básicas, como habíamos hablado anteriormente, y lo que vamos a tener acá, para si sospechamos que haya una coagulopatía, son las pruebas específicas, ¿sí? Dentro de las pruebas específicas tenemos las pruebas de mezcla, que esto lo vamos a utilizar cuando tenemos un coagulograma que está alterado, ¿sí? O sea, si a mí me viene un paciente que yo sospecho un síndrome hemorragíparo o tiene un síndrome hemorragíparo con un coagulograma alterado, voy a utilizar esto que vamos a ver, que son los algoritmos, las pruebas de mezcla, ¿sí? Obviamente, puedo también utilizar el dosaje de los distintos factores de la coagulación. El nivel del factor 13, como habíamos hablado, en realidad no actúa en la cascada, sino en el afianzamiento de ese coágulo de fibrina, que hay una forma, o sea, no lo puedo medir de cualquier forma, se mide de una forma indirecta, ¿sí? Por eso está puesto aparte. Y también puedo medir yo los inhibidores, que habíamos dicho también, que tienen que ver con, que se ponen en marcha cuando hay una injuria. ¿Ustedes saben qué es la prueba de mezcla? Ahí lo voy a explicar, ¿eh? Ah, bueno. Justamente digamos, ese sería el algoritmo que vamos a charlar. Las pruebas de mezcla, entonces, si yo estoy frente a un paciente que tiene un coagulograma alterado, lo que yo puedo hacer es utilizar el plasma de un paciente que yo conozco que es normal y mezclarlo con la del paciente que quiero estudiar. Entonces, uno lo que espera es que si a ese paciente le está faltando algo, llámese algún factor de la coagulación, llámese algún factor de von Willebrand, etc., yo poniéndole plasma de un paciente que sé que es normal, mejoraría ese coagulograma, ¿sí? O sea, mejoraría ese tiempo de protrombina, mejoraría ese APTT, ¿sí? En el caso de que la causa por la cual el paciente tiene alterado el coagulograma no es algo que le está faltando, sino es algo que por ahí se está inhibiendo, por la causa que sea, si yo le agrego plasma de un paciente que es normal, la inhibición va a seguir estando y no la voy a poder saltear, ¿sí? Esa, digamos, es como la base de las pruebas de mezcla, ¿sí? Entonces, hay que hacer calculitos acá.
Lo que se hace es, el estudio se divide entre los pacientes que tienen el tiempo de protrombina, que recuerden medía la vía extrínseca, prolongado, los pacientes que tienen una PTT, que medía la vía intrínseca, prolongado, y los pacientes que tienen los dos alterados, ¿sí? Entonces, lo que se hace es un cálculo para ver si un paciente tiene corrección de su coagulograma o no, perdón, que es este calculito que dice acá, que es la P es de paciente, la N es de normal, dividido 2. Vamos a ejemplificarlo para que se entienda, porque si no es medio un chino, es difícil a veces de entender. Supongamos que yo tengo un paciente que tengo que estudiar porque sospecho un síndrome hemorrágico o porque viene con el coagulograma alterado. Mi paciente viene con un TP de 20%, o sea, el tiempo de protrombina está, esto a veces también es difícil hacer el clic, prolongado es porque en segundos el estudio de la coagulación está prolongado, o puede ser que tenga un TP bajo cuando yo hablo de porcentaje, ¿sí? El porcentaje que mide el TP, siempre lo van a ver más que nada informado como porcentaje, es el porcentaje de actividad, ¿sí? Pero se puede decir de las dos maneras, o tiempo de protrombina prolongado o tiempo de protrombina bajo, ¿sí? De acuerdo si es en segundos o si está expresado en porcentaje. En este caso me viene un paciente que tiene un TP bajo con una PTT que es normal, ¿sí? Yo tengo en el laboratorio una muestra de un paciente, que sé que es un paciente normal, que tiene 80% de TP. Yo haciendo el cálculo teórico, o sea, paciente más normal dividido 2, me da que si yo tengo que mezclar estos dos plasmas, debería corregir por lo menos a un 50% mi TP, ¿sí? O sea, este 20% debería pasar a ser un 50%. La cuestión es, yo mezclo los dos plasmas, ¿sí? El de mi paciente que quiere estudiar y el del normal, y la corrección que me da es 37%. O sea, menos de lo que yo esperaba teóricamente. En este caso, si bien algo corrigió, porque pasó de 20% a 37%, ¿sí? No fue lo suficiente o lo esperado. Entonces decimos que este plasma no corrige con plasma normal. O sea, este TP no corrige con plasma normal. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien. Por la contrapartida, vamos a hacerlo, entonces esto se entendió, vamos a hacer más rápido. Mi paciente se viene a estudiar, APLT normal, TP de 35%, tengo un normal en mi laboratorio, porque yo ya lo estudié, porque lo conozco el paciente, etcétera, que es del 95%. Teóricamente, la mezcla me debería dar por lo menos 65% de corrección. Yo le hago la mezcla, le hago el TP y me corrige un 72%. Aumentó más de lo que yo esperaba que aumente. Entonces, este paciente sí corrige con plasma normal. ¿Se entiende? Sí, está claro. Perfecto. Bien. Bueno, entonces, dependiendo de si mi paciente corrige o no con el plasma normal, van a ser las sospechas diagnósticas que yo voy a tener, ¿sí? Si el paciente corrige con el plasma normal, o sea que hay algo que le está faltando, puede ser que mi paciente esté en tratamiento con anticonceptivos, con anticoagulantes orales, ¿sí? Como pueden ser los antivitamina K, donde faltan o están disminuidos en función, digamos, los factores de la coagulación. Entonces, yo les pongo exógenamente los factores de la coagulación y el paciente corrige. Que haya un déficit congénito del factor 7, o que haya algún otro déficit moderado de la vía extrínseca, ¿sí? Por contrapartida, voy a tener al paciente que no corrige con plasma normal, ¿sí? Y lo que tengo que sospechar es que haya un inhibidor del factor 7, o sea, que haya un anticuerpo o algo que esté neutralizando el factor 7 de la coagulación y que entonces no esté dejando, por más que yo le ponga factor 7 de otro paciente, que el tiempo de protrombina mejore. ¿Se entiende? Está inhibido el factor 7. Entonces yo le agrego igual factor 7 de otro paciente, pero si el inhibidor sigue estando, no voy a poder bypassarlo. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, perfecto. Miren que con qué poca cosa, porque realmente esto es un estudio bastante pago para cualquier laboratorio de hemostasia, uno puede tener un montón de datos, ¿sí?
Lo mismo lo vamos a hacer con el APTT. El APTT, no les puse acá, pero el cálculo no es el mismo que hicimos recién. Se utiliza lo que se llama el índice de Rosner, que es algo porcentual, pero no importa, digamos, la base del estudio o del análisis es el mismo, ¿sí? Ponerle plasma de alguien normal y ver si eso corrige o no. Y entonces vamos a estar frente a un paciente en el cual corrige, con lo cual puedo estar frente a algún déficit de algún factor de la coagulación, de la vía intrínseca, que era lo que medía la PTT, como puede ser un déficit de factor 8, factor 9, factor 11, ¿sí? No está acá puesto el factor 12, porque el factor 12 de la coagulación no sangra, no es un síndrome hemorragíparo. Pero ojo, que sí pueda prolongarles el APTT. Entonces, se estudia igual, ¿sí? Pero como estamos hablando, bueno, de síndromes hemorragíparos, no está el factor 2. O que estemos frente a un paciente que tenga una enfermedad de von Willebrand tipo 2N o 3, ¿sí? Que eran las que cursaban con un factor 8 de la coagulación bajo. Entonces yo le pongo plasma a un paciente normal y obviamente va a corregir ese APT. Y por el otro lado tenemos cuando no corrige el APTT. Y esto puede ser porque haya efecto de heparina, ¿sí? El APTT es muy sensible a las bajas concentraciones incluso de heparina. De hecho, se utiliza el APTT para controlar cuando uno está anticoagulando a un paciente con una bomba de heparina. Que haya un inhibidor de interferencia, que van a verlo en la clase de los que trombosan, digamos, mañana, que el inhibidor lúpico de la cabeza, ¿sí? Que es un anticuerpo dirigido contra fosfolípidos, pero que interfieren en las pruebas de la coagulación. O el cuco de todo hematólogo es que esto se trate de un inhibidor de neutralización, lo que se conoce como hemofilia adquirida, ¿sí? Muy raro, poco frecuente, pero que cuando está, nada, todos queremos salir corriendo. Generalmente la hemofilia adquirida suele ser contra el factor 8 porque es el más antigénico, ¿sí? Y ahora vamos a hablar un poquitito de eso. La verdad que es una patología muy interesante, pero muy mal tratado. Y como habíamos hablado después, tenemos los pacientes que tienen un APTT y el TP prolongado, o sea, ambas pruebas de la coagulación prolongados. Y acá vamos a hacer lo mismo, vamos a corregir las dos cosas y vamos a ver si corrigen o no corrigen. En el caso de que corrigen, puede ser que estemos frente a una coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Donde hay déficit de todos los factores de la coagulación por consumo, una hepatopatía, o sea que el sitio donde se crean los factores de la coagulación, se sintetizan, no esté funcionando, un déficit de vitamina K, que a veces suele suceder, o que esté también con antagonistas de la vitamina K, ¿sí? Como Sintron o Acetar, que si bien suele afectar el TP, cuando los factores de la coagulación por una vitamina K están muy bajos, puede alterar ambos estudios, ¿sí? Como dijimos, bueno, que esté en tratamiento con anticoagulantes orales, que haya lo que se denomina hipofibrinogenemia y disfibrinogenemia, o sea, que no haya fibrinógeno para transformar, o sea, para formar un coágulo, que si se acuerdan, o sea, las dos vías, nosotros estudiamos por separado, pero al final se unen en la vía final común, y lo que tienen como objetivo es formar fibrina, ¿sí? O sea, la trombina, transformar la protrombina en trombina y formar fibrina. Cuando no hay sustrato, cuando no hay fibrinógeno, obviamente las pruebas van a dar prolongadas, porque nunca se va a formar un coágulo, ¿sí? O puede ser que haya un déficit aislado de la vía final común, factor 2, factor 5, factor 3. Y en el caso de que no corrija... Cuando vos hablas de anticoagulantes, discúlpame, sí. Nicolás, cuando vos hablas de anticoagulantes orales, estás hablando de warfarina y acenocomalol, los antivitamina K. Sí, ahora vamos a ver esto porque puse una filmina hablando un poquito del tema de DOACs, o sea, de los directos y los antivitamina K, porque muchas veces los anticoagulantes directos pueden alterar las pruebas de la coagulación, pero muchas veces pueden no alterarlas, ¿sí? Entonces, yo puedo tener un paciente anticoagulado con un anticoagulante directo y sin embargo tener un APTT y un TP normal, ¿sí? Y el paciente me sangra y yo no sé por qué. Con antifactor 10 activado. Claro. ¿Cómo? Perdón.
Ahora, anticoagulantes orales de última generación, tipo antifactor 10 Exacto. activado. El dabigatran, antitrombina, o los anti-10 activados, apixaban y rivaroxaban, ¿sí? Ahora vamos a verlo igual. Y puede ser que no corrija, y en este caso puede estar que estemos frente a heparina en exceso. La heparina, cuando está muy en altas concentraciones, te hace que todas las pruebas de la coagulación sean cualquier cosa, o puede ser que estemos frente a un inhibidor del factor de la vía común, ¿sí? Bien. Bueno, ¿hasta qué hora tenemos? Hasta las 12. Ah, bueno, no, está bien, no falta tanto. Y como estábamos hablando, puede ser que tengamos un coagulograma normal y el paciente tenga una clínica de sangrado, y ahí vamos a estar frente, estábamos charlando con la doctora, los anticoagulantes directos, ¿sí? Los DOACs, los antiguamente, bueno, llamados nuevos, porque ya no son más nuevos. Puede ser que estemos frente a una enfermedad de von Willebrand, ¿sí? Del tipo cuantitativa, digamos, tipo 1, o alguna cualitativa, un déficit de factor 13, muy raro, o una trombocitopatía, de las que vimos ya anteriormente. Bueno, rápidamente comentarles un poquito el tema de los anticoagulantes. Nosotros utilizamos mucho la antivitamina K, ¿sí? Vamos a ver este slide mejor. Recuerden que existen varios, o sea, factores de la coagulación que son vitamina K dependientes, ¿sí? Que son el 2, el 7, el 9, el 10, y aparte la proteína CS y la Z, ¿sí? Que necesitan de eso, de la vitamina K, porque les hace una... A ver, denme un segundito. Ahí está, disculpen. Estaba diciendo que necesitan de la vitamina K porque les hace una carboxilación más, digamos, en su estructura, que hace de que puedan ser activos. Si no tienen esa carboxilación, no son activos. ¿Sí? Estos factores de la coagulación dejan de tener su capacidad anticoagulante. Lo que hacemos con los antivitamina K, la warfarina, sobre todo, y el acenocumarol, lo que utilizamos es inhibir esa vitamina K epóxido reductasa para que estos factores de la coagulación no sean funcionales, ¿sí? Es una forma de anticoagulante. El control se hace a través del ring, que es un numerito, no importa, pero lo que es importante, y quiero que se lleven de concepto, que mucha gente está anticoagulada con estos anticoagulantes hoy en día, y que es muy común encontrarse un abuelito que viene al consultorio y que, nada, por ahí viene porque tuvo algún sangrado, y el abuelito está medio demente, y no sabe, y cuando vemos el coagulograma es un desastre, y bueno, siempre tener en cuenta de que puede estar anticoagulado con una antivitamina K. ¿Y por qué es importante? Porque si tiene un sangrado importante, el paciente puede ser revertido. Si esa anticoagulación yo la puedo revertir dando, por ejemplo, vitamina K exógena, ¿sí? Y lo otro que quería comentarles es el tema de los anticoagulantes orales, que acá un poco se los menciono. Estos son anticoagulantes anteriormente llamados nuevos, porque sí vinieron a revolucionar un poco la anticoagulación. Tres son los importantes y que están en nuestro medio, que es el dabigatran, el rivaroxaban y el apixaban, ¿sí? El dabigatran es un anti-2, ¿sí? Directo, y el rivaroxaban y el apixaban, los avanes, son anti-10. Pero ¿qué es lo particular de estos anticoagulantes? Que con el dabigatran, por suerte, uno hace un coagulograma y lo ve alterado, ¿sí? Altera tanto el TP como el APTT y el tiempo de trombina, ¿sí? Es muy sensible. Con el rivaroxaban, en rango y en cerca de, digamos, del pico, también tenemos alterado el coagulograma, pero cuando se va alejando de la hora, o sea, cuando se va acercando a la hora de la próxima toma, el coagulograma puede ser totalmente normal, ¿sí? Un TP, una PTT, que no tienen ningún tipo de alteración. Y lo mismo con el apixaban. El apixaban es como que uno hace el coagulograma y parece que no está. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces pueden venir abuelitos anticoagulados, ahora más que nunca porque estamos utilizándolos mucho más, sangrando por todos lados, y quizás uno, si no recuerda de que el paciente puede estar anticoagulado y tener un coagulograma anormal, se está comiendo, obviamente, algo muy importante que es tratar al paciente, ¿no? Con lo que uno tenga mal. Pero bueno, por eso es siempre importante tener en cuenta un coagulograma normal,
no significa que el paciente no esté ni anticoagulado, ni que no tenga un síndrome hemorrágico, ¿sí? Siempre hay que pensarlo. Y indagar, indagar, indagar. Porque a veces el paciente está en automático, o sea, es una fibrilación auricular, toma su apixaban todos los días porque sabe que tiene que tomarlo, pero no sensa de que está anticoagulado, ¿sí? Porque los controles que se hacen con estos anticoagulantes nuevos son cada 3 meses, así, o sea, es por, digamos, no es como con las antivitamina K, que generalmente una vez por mes lo tiene en el consultorio controlándose el ritmo, ¿sí? Y 2 palabras entonces de hemofilia congénita. La hemofilia congénita es una alteración genética que está ligada al X, ¿sí? Perdón, ¿de esto se entendió de los anticoagulantes? O sea, simplemente es que se lleven el concepto de que un coágulo normal no significa que el paciente no esté anticoagulado, y siempre que tengamos un coágulo alterado, indagar si el paciente está o no anticoagulado. Más que nada por la terapéutica. Ya van a ver más la terapéutica en la segunda mitad del año, pero Claro. sepan que puede ser una cosa de sangrado con coagulograma normal. Exacto, así es. Como habíamos hablado, bueno, de hemofilia congénita, como decíamos, es una alteración genética ligada al X, lo padecen los hombres, algunas mujeres en ciertos casos muy especiales, pero bueno, concepto que el hombre suele ser expresión de una hemofilia congénita, puede ser A o B, dependiendo de si es el factor 8 o el factor 9 respectivamente. Los dividimos de acuerdo a la severidad, y lo que es importante es que son pacientes que desde que son chicos empiezan a tener muchas manifestaciones hemorrágicas. Hematomas subcutáneos, hemartrosis, hemorragias bucales, hematomas musculares, hematomas central, lo que se les ocurra. Es muy común los chiquitos cuando son bebés y empiezan a gatear, quizás hasta ese momento no hubo nunca ninguna manifestación hemorrágica, empiezan a gatear y por el golpe de las rodillas con el piso empiezan a hacer derrames articulares. O mismo con la avulsión de los dedos, de los dientes, perdón, cuando empiezan a salir, sangran muchísimo, o puede haber, ante cualquier tipo de golpe banal, algún tipo de sangrado o hematoma importante. El corte del frenillo de la lengua o del pene también es un evento muy importante, pero bueno, lo que tienen que saber es que son chicos que sangran mucho, ¿sí? Obviamente dependiendo de la severidad del cuadro, pero que lo hacen desde muy pequeños. Como podemos ver, estos son fotos reales de la fundación de la hemofilia, que está acá cerquita, a unas 10 cuadras, de chicos que tuvieron traumatismo. Por ejemplo, este chico tuvo un traumatismo en el codo, se puede ver importante edema y el hematoma que hay, la deformidad de todo el miembro. Acá podemos ver, ven que no parece, pero este está aumentado de tamaño, está deformado el muslo. Y acá podemos ver, por ejemplo, una hemartrosis, una rama articular. El problema con estos chicos, o con estas personas, perdón, son 2 cosas muy importantes. Una es los derrames articulares a repetición, lo que generan es una inflamación dentro de la articulación y un anquilosamiento, o sea, la articulación se vuelve rígida. Y entonces estos pacientes empiezan a tener, digamos, deformidades articulares y trastornos en la marcha. Anteriormente, cuando no existía el tratamiento que hay hoy en día, esto era mucho más común, ¿sí? Hoy, por suerte, no es tan así porque existen tratamientos profilácticos. Y otra cosa importante que pueden hacer estos pacientes son los síndromes compartimentales. ¿Alguien sabe lo que es un síndrome compartimental? ¿O lo vieron eso o no? ¿No lo vieron, chicos? Creo que no, pero no sé. Bueno, el síndrome compartimental es cuando en alguna extremidad aumenta tanto la presión, ¿sí? que hace un trastorno de la vasculación, de la vasculatura, o sea, de la irrigación sanguínea, ¿sí? Entonces, esos pacientes se les puede... No sé qué pasó, llegaban 2 facturas sin pagar, no sé. No sé. Ya pagué. Pero, bueno, hay decía, hay compromiso de la vasculatura, y entonces el paciente puede tener una isquemia del miembro y perderlo, ¿sí? Por eso es tan importante en estos pacientes el tratamiento profiláctico. Como se genera un conflicto de espacio dentro de la aponeurosis del músculo, Claro. cuando hay una hemorragia, que por fuera podés no ver el cambio de color, pero trae atención
y tiene que intervenir traumatología en forma aguda. Sí, sí. Encima lo complicado es que estos pacientes suelen tener sangrados espontáneos, ¿no? Entonces, traumatología tiene que hacer lo que se llama fasciotomía, o sea, cortar la piel para que disminuir la presión. Entonces eso genera sangrado. Entonces al paciente hay que primero optimizarlo rápidamente, o sea, hay que actuar muy rápido en este tipo de pacientes. Hay que optimizarlo con un factor 8, o sea, tratar de llevárselo a un nivel que sea, digamos, hemostático, para que se pueda hacer también el procedimiento ese. Es muy interesante las hemofilias y son de muy difícil manejo a veces. El diagnóstico obviamente se va a hacer, vamos a tener una PTT como dijimos, porque es más sensible para la vida intrínseca, que está prolongado. Ese APTT prolongado corrige con plasma, porque yo le estoy poniendo factor 8 de otro paciente y mejora. Y obviamente cuando doso el factor 8 en la hemofilia A o el factor 9 en la hemofilia B, está disminuido, ¿sí? Se puede hacer también detecciones intraútero, pero bueno, eso ya es otro. Y por último, les quería mostrar el tema de la hemofilia adquirida, que sí es el cupo de los hematólogos. Es poco frecuente. Existe un autoanticuerpo que está dirigido contra, en la mayoría de los casos, el factor 8 de la coagulación, ¿sí? Y el 90% presenta sangrados que son muy severos, ¿sí? Con la edad aumenta la incidencia. Hay otras condiciones como el embarazo, las enfermedades autoinmunes, fármacos, neoplasias, etcétera, que pueden dar también hemofilia adquirida, pero 50% de los casos nunca se sabe por qué se produce. El paciente, ¿cómo se va a presentar en la clínica? Sangrados severos, sangrados digamos, que ponen y comprometen la vida del paciente. Pueden ser equimosis extensas, pueden presentarse con grandes hematomas en los miembros y con, y con síndromes compartimentales. Pueden tener, obviamente, sangrados digestivos importantes con descompensación hemodinámica, hematomas de la boca, hematomas en las regiones cervicales que puedan provocar un hematoma asfixiante. Bueno, no suelen tener hemartrosis y tienen una mortalidad alta, ¿sí? Entre el 20 y el 30% de los pacientes, por más que nosotros hagamos lo que hagamos, no vamos a poder salvar. Siempre hay que sospecharlo en un paciente con sangrados importantes o con hematomas muy importantes que tiene el APTT prolongado, pero cuando uno le hace las pruebas de corrección, el paciente no corrige, ¿sí? Porque existe un anticuerpo que está neutralizando la prueba de la coagulación, ¿sí? Por más que yo le ponga exógenamente en un paciente normal factor 8, en este caso, no mejora el coagulograma. Acá podemos ver, estos son pacientes reales, estos los hematomas extensas, extensas, y esto es lo que uno ve por fuera, ¿sí? Pero así como tiene en el paladar blando, el paciente tiene en el tubo digestivo, ¿sí? O sea, esto es por haber comido, ¿se entiende? Hay una tendencia al sangrado que es abrumadora, y hay que actuar muy rápido, ¿sí? Bueno, nada, y esto, como para que se lo lleven a casa y les quede, pero es como se hace el diagnóstico, porque tiene ciertas particularidades para diferenciarlo de, por ejemplo, del individuo. Pero bueno, como conclusión, llévense que siempre hay que tratar en un síndrome hemorragíparo, tratar de ver si estamos frente a un verdadero trastorno o no, y tratar de que la subjetividad de los sangrados no nos confundan, ya sea por mucho o para por poco. Siempre tratar de diferenciar entre el hereditario y el adquirido y cuál es el compartimento en el cual se está provocando el sangrado. Siempre recordar que lo adquirido, creo que en la mayoría de la medicina, es mucho más frecuente que lo hereditario, lo congénito, lo raro, ¿sí? Y que un coagulograma normal no descarta una coagulopatía y que un recuento normal de plaquetas no descarta una trombocitopatía, ¿sí? Bueno, ahí les dejo el mail, cualquier cosa me mandan. Cualquier duda que necesiten. Espero que les haya gustado. Sé que es muy pesado el tema, muy tedioso, pero bueno, nada, que por lo menos ha sido un poco más ameno. Es fundamental sentarse y repasar los mecanismos de coagulación, de fibrinolisis y demás. Sí, es que la cascada digamos, la coagulación, saber la fisiología, después les va a habilitar a entender todo lo demás. Porque exactamente. Viene de ahí, todo viene de ahí. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda?
Bueno. Yo por ahora no, pero muy No, buena creo que la no. clase. Sí, estuvo Gracias. Súper completa, la verdad. buenísima la clase. Bueno, si tienen alguna duda, a posteriori, cuando están estudiando, bueno, tienen el mail del doctor.